a revisar. Es que revisé los de séptimo el viernes y como que los revisé. No sé si los revisé el viernes o el jueves, pero como que después dije, no, ya, chao. No voy a hacer más este fin de semana. Así Creo que no que, sea cruel ya, por favor, no sea cruel. ¿y por qué cruel? No, no, para nada. No, para nada. No, no os preocupéis. No os Por preocupéis. Profe, favor. en el cuadro sobre lo de prensa, ¿cómo se respondía eso? Que yo respondí algo, pero no Mira, sé. es que lo de la prensa, Raúl, era tu propia opinión sobre el tema, básicamente, ¿cachai? Porque uno igual, no sé, pues es cosa de prender la tele. De hecho, por ejemplo, no sé, pues si yo les pusiera ahora en la tele el matinal en este momento, probablemente estén tocando un tema de soberanía, de territorio, de población o de bien común, ¿cachai? La prensa trata de alguna forma la población. Por ejemplo, no sé, pues para ellos, ¿qué es la población? Para ellos, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es el bien común? Por ejemplo, yo creo que para los medios de comunicación el bien común es documentar sobre la delincuencia, por ejemplo, no sé, pues los portonazos o ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, no sé, pues documentar, qué sé yo, el tema del coronavirus, ¿cachai? Eso también podría ser parte del bien común. El tema de la soberanía, podían hablar, no sé, pues cuando se quema el conflicto con la Araucanía, o cuando, no sé, cuando se tenía el conflicto con Perú sobre el área limítrofe, que esa noticia también estuvo en boga bastante. Cómo las noticias, cómo los medios de comunicación tratan esos temas. Por ejemplo, no sé, pues, si ustedes quizás se informan por Instagram o se informan por Twitter, se van a dar cuenta que en esos medios de comunicación la gente es como mucho más agresiva a la hora de plasmar su opinión. Por ejemplo, no sé, pues yo sigo una página que se llama Orgánica Maipú en Instagram, y esos tipos como que suben a cada rato, no sé, pues barricadas que se están haciendo en diferentes puntos de Maipú, ¿cachai? Y yo no comparto esa forma de manifestarse para nada, pero ellos tratan a esa información de esa forma, ¿cachai? Y eso también es un medio de comunicación válido por el cual informarse. Entonces, por eso les dije, no sé, pues, ¿por dónde se informan ustedes? Antes de responder esa pregunta en ese cuadro, pregúntense qué es lo que ustedes hacen para informarse. ¿Se informan por noticias? ¿Se informan por la televisión? ¿Se informan por la radio? ¿Por Instagram? ¿Por TikTok? Y una vez que se pregunten por dónde se informan, pregúntense cómo esos medios tratan la información. ¿Cómo son? Si son más subversivos, si son más tranquilos, si son más, no sé, de izquierda, son más de derecha, son más económicos, son más sociales, etcétera. ¿Sí? Pero tienen que tratar, pregúntense primero, ¿por dónde me informo yo? ¿Leo noticias? ¿No leo? ¿Simplemente me informo por videos? Etcétera. Sí, cada uno tiene su forma de informarse a través de los medios de comunicación. Y como el bien común, como el territorio, como la soberanía y como la población son bienes que o sea, son temas que nos competen a todos, son temas que son públicos, ¿cierto? Son abiertos hacia todos. Los medios de comunicación, obvio que los van a tratar, siempre los van a tratar, sí o sí, ¿cachai? Entonces tú tenés que preguntarte cómo los medios por los que yo me informo tratan estos temas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, Raúl, ¿sigues alguna página en Instagram o ves tele? No sé, ¿te informas de sí, sí, alguna forma? sigo página de Instagram. Ya, ¿cachai? La Entonces, que mencionó también, esa. sí, también la seguí, ¿viste? Entonces es como, no sé, se me vino a la cabeza esta porque siempre son como los más subversivos, siempre suben como las cosas más cuáticas. Y está bien, porque ¿cachai? Siempre es súper importante tener un poco el espectro amplio de la información, ¿cierto? No quedarse solamente con una perspectiva del tema. Por ejemplo, no sé si vieron hace como 2 semanas, me parece, que había un militar haciendo como un control y venía un cabro andando en bicicleta y como que el militar como que le hace que pare y el cabro no para en la bici, entonces como que el militar va y lo empuja y el cabro va y se rompe la ceja, prácticamente se hizo una herida súper fea. Entonces, a primera vista, como que se vio como que el militar había hecho todo mal, ¿cierto? Como que el tipo prácticamente lo estaban condenando, lo estaban literalmente linchando, las grabaciones, ¿cierto? Todo ese tema de las funas públicas, pero después había una cámara de grabación, había una cámara de video que justo estaba grabando de algún lugar, ¿cierto? Y grabó como de la perspectiva aérea. Y se ve, y en esa grabación se ve claramente cuando el militar le hace, oye, para, ¿cachai? Como que para. Y el loco no pesca, simplemente pasa en bici e incluso agarra más velocidad. Y entonces ahí el militar va y lo empuja. Entonces igual hay que comprender un poco la perspectiva de cómo se ven las cosas. Porque si uno, por ejemplo, se informa solamente de un medio en el cual se ve la imagen del cabro, ¿cierto? Con la ceja rasgada,
por supuesto que eso te va a decir, oye, militares tanto tanto, te va a generar rabia en torno a los militares, ¿cierto? Pero también hay que entender un poco el contexto detrás. Y por eso es importante tener la perspectiva de diferentes puntos de vista. ¿Sí? Eso como ejemplo, la verdad, pero eso tenían que hacer en el cuadro. ¿Alguien vio ese video? ¿Alguien vio esa noticia? Fue súper importante igual. Farcas lo pierde todo. Ya, y Eric. A mí me salió ese anuncio que Parker lo pierde todo cuando vi una película por internet. Sí, siempre salen estos anuncios. Oye, ¿vieron la Liga de la Justicia? La última que salió. Súper buena, la recomiendo. Dura como 20 horas, No, pero es muy buena. Bien. No, profe, no me gusta. ¿No le gusta la Liga de la Justicia, Paul? ¿Alguien la vio? No. ¿No le no, gusta no. DC a Eric? Pero no se trata de que les guste DC o no, chiquillos. No, A mí no sí se- me gusta DC, pero Es no la Liga de la cultura, Justicia. Es es cultura. cultura, dice Yo Larisa. también la veo, yo también la veo. Bien, es muy buena. Pero es que la verdad que nunca me he dado el tiempo de verla. Quizás si me doy el tiempo de verla. Es larguísima, es larguísima. Dura 4 horas la película. Ah, no, difícil. Y Jerry dice que las películas de... ¿Sabéis que sí, Raúl? Yo igual tenía ese estigma de que las películas de DC son un poco aburridas. Son más oscuras, la verdad. Esta película en particular de DC Decía que no sabía po, es de que había una súper, película. es súper oscura. De verdad que a mí me gustó Es que de bastante. DC son mejores los cómics, las películas no son muy prometedoras. Es que sí, no sé. ¿De qué hablan? Diego, juntan a la Liga de la Justicia. Ah, no, ¿de qué hablan? No, no estamos hablando de clase, perdón, perdón. Ya, bien, pero eso, es muy buena, chiquillos, veanla, yo la recomiendo. Ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, profe? Vamos a hablar de el Leviatán. ¿Alguien sabe qué es el Leviatán? Saquen su cuaderno, saquen sus pizarras Un dinosaurio. electrónicas. Es el que aparece en Jurassic World, creo, bueno, me pareció. Sí, ya. Podríamos decir entonces que el Leviatán, no estamos muy seguros de lo que es, profe, pero es un monstruo, ¿cierto? Claramente es un monstruo. Analizar las características. Efectivamente, en el primer documento donde se registra el Leviatán es en la Biblia, características. En la Biblia, damas y caballeros, y se utilizaba para describir efectivamente a un monstruo gigante, ¿cierto? Capaz de devorar eh, diferentes partes de la humanidad, ¿cierto? Diferentes ciudades. Estado moderno a partir de fuentes primarias y secundarias. ¿Empecé a grabar o no? Me parece que sí. Un dragón del Dragon City, dice Raúl. Bueno, es que sí, me imagino que el Leviatán en cualquier obra, ¿cierto? Debe ser un monstruo, ¿ya? Pero vamos a hablar del Leviatán de Thomas Hobbes, ¿ya? Es decir, Thomas Hobbes inventó un Leviatán. Y para Thomas Hobbes, ¿qué es el Leviatán? Bueno, para este economista, filósofo del siglo XVII, si la memoria no me falla, eh, para él el Leviatán era el Estado. Para él el Leviatán era el grupo de personas que conforman un Estado. Y este Estado es un monstruo gigante, es un monstruo que devora a otros estados. Por ejemplo, si mi estado tiene 2 millones de personas, este monstruo va a devorar al estado que tiene 100.000 personas. ¿Se entiende? Y va a tratar de que esas 100.000 personas se unan a este monstruo y se haga aún más grande, ¿cierto? Y después este estado o este monstruo de 5 millones de personas va a comerse al estado de 2 millones de personas. ¿Se entiende? Pero más que comérselos como un monstruo lo haría con otro monstruo, los va transformando o los va convirtiendo al estado que ellos son. Es decir, por ejemplo, lo que ha intentado el Estado chileno con la Araucanía, ¿cierto? Que no haya una diferencia entre chilenos y mapuches, ¿cierto? Pero el monstruo Leviatán de los mapuches también ha estado en constante pugna con el monstruo de, del Estado chileno. ¿Se entiende? Esa era la forma que Thomas Hobbes en aquella época reflejaba su idea económica, su perspectiva de cómo era un gobierno, cómo tenía que ser un gobierno. Entonces, nosotros vamos a empezar a analizar el concepto de Estado ya a partir de cómo Thomas Hobbes lo interpretaba en aquella época. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El libro Thomas Hobbes
del Leviatán sería una fuente primaria. Y esta clase que yo voy a dar sería una fuente secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? ¿Qué es una fuente primaria, chiquillos? ¿Lo hablamos? Me parece que yo le he hablado, ¿eh? Bueno, igual lo voy a anotar. ¿Qué es una fuente primaria? Una fuente primaria, chiquillos. Ahí está en el chat. Me lo pasaron en séptimo, no sé. Sí, me parece que los chiquillos en séptimo también hablábamos de eso. Creo que Bueno, era que una estaba escrita como en nuestro tiempo y la otra como en tiempo pasado, no sé. no necesariamente, Lilian, pero sí. Por ejemplo, una fuente primaria puede estar escrita en nuestro tiempo. Por ejemplo, 1651. Muchas gracias, Ariel. Entonces, siglo XVII. Estaba en lo correcto yo. Le achunté. Pero lo que decía Lilian era que no necesariamente una fuente primaria está escrita en tiempo antiguo. Por ejemplo, no sé, si yo escribo un libro, ya ahora, y publicando que descubrí algo, por ejemplo, no sé, eh, no sé, supongamos que soy un científico que descubrió la cura del coronavirus. Ah, ya quisiera. Pero eso, el libro publicando esa información es una fuente primaria igual y está escrita en nuestro tiempo, ¿sí? La diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria, chiquillos, es que la fuente primaria es el origen de algo, es el comienzo del tema que yo voy a tratar, ¿sí? Una fuente primaria es una fuente que, por así decirlo, nace en el contexto. Por ejemplo, una fuente puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Una fuente puede ser un libro, una fuente puede ser un video, una fuente puede ser un edificio, etcétera, ¿cierto? Pero si el edificio, supongamos que yo tengo la catedral de, no sé, una catedral de España, y esa catedral es mi fuente primaria y se hizo en, no sé, en el siglo XVIII, ¿ya? Y yo de ese edificio me inspiro para hacer otro edificio, ¿ya? Ahí sería que el otro edificio es una fuente secundaria. Es una fuente que surge a partir del otro. Por ejemplo, para que quede más claro, una fuente primaria sería el Acta de la Independencia de Chile, ¿cierto? Acta de la Independencia. Sí, porque vamos con ejemplos porque no me estoy explicando bien, no ando explicando bien las cosas hoy día. Entonces, el Acta de la Independencia, eso sería una fuente primaria. Y una fuente secundaria sería el libro de historia que les habla sobre el Acta de la Independencia. ¿Sí? De la Independencia. Esa es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente secundaria reconoce la existencia de la fuente primaria, mientras que la fuente primaria no tiene que reconocer la existencia de nada, porque es la fuente que inicia el proceso. ¿Ahí sí? ¿Se entiende? Sí, sí se Ya, explica bien. ya, genial. Entonces, lo que vamos, como el objetivo de la clase es analizar las características del Estado moderno a partir de fuentes primarias y secundarias. En esta primera parte de la clase, nosotros vamos a analizar primero una fuente primaria. Y esta fuente primaria es la que escribió Thomas Hobbes, que se titula El Leviatán. ¿Ya? ¿En qué año se escribió, Ariel? Vamos a escribir el año también. El Leviatán de Thomas Hobbes. Ariel, ¿en qué año? Por favor. 1651. 1651, ¿cierto? Bien. Entonces, por eso dije que el Leviatán de Thomas Hobbes es una fuente primaria y yo explicándoles el Leviatán de Thomas Hobbes soy una fuente secundaria, ¿sí? Entonces, dicho eso, para analizar una fuente, primero necesitamos comprender que existen tres pasos, ¿ya? El paso número uno es, ¿cómo podemos escribirlo? Para
pasos para interrogar una fuente. El primer paso para interrogar una fuente, damas y caballeros, es analizar la fuente. No, no es analizar. Es definir lo que se sabe sobre la obra y el autor. ¿Ya? Vamos a escribirlo con números mejor. 1. El paso número 2 es analizar la fuente por medio de preguntas. Preguntarse cosas, ¿ya? Y el paso número 3 es analizar en su contexto histórico. Y su contexto histórico. Eso solamente, sí, analizar en su contexto histórico. Esos son los 3 pasos para entender una obra. Por ejemplo, en el paso 1 yo podría decir que es una obra que se enmarca en el proceso de la ilustración, que es el cambio del Estado moderno a el Estado contemporáneo, ¿sí? Fue una de las obras revolucionarias en aquella época y su intención claramente era enmarcar una ruta o una guía para un gobierno con características estatales contemporáneas. ¿Cuáles son esas características? División del poder en 3, la libertad individual, la búsqueda del bien común, etc. Todas esas cosas que hoy en día para nosotros son, pero miren mi gata, todas esas cosas que para nosotros son hoy en día esenciales, ¿cierto? Y forman parte de nuestra historia. Entonces, primero, chiquillos, me interesa que copien en su cuaderno esta pequeña definición, ¿cierto? Vamos a definir lo que se sabe sobre la obra y el autor. Ya, vayan copiando en su cuaderno esta definición, que es muy cortita, es muy pequeña lo que dice acá. Dice, denme un segundo acá. Ya, bájate. Ya, Thomas Hobbes fue un filósofo, científico, lo voy a ir escribiendo acá también. Profe, ¿qué hizo? ¿Por qué? Como Chico, que se cortó. lo Ah, cortó. lo siento. Es que dividí la pantalla en 2, pero como estoy transmitiendo solamente la pizarra, pensé que eso no iba a afectar a ustedes. Ya no importa. A ver. Ah, bueno, pero por lo menos se agrandó la pantalla. Me sirve. Entonces, el Leviatán de Thomas Hobbes. Hobbes fue un filósofo, vayan copiando, filósofo, científico. Fue un filósofo, científico e historiador inglés. Historiador inglés. Conocido qué horrible esto. ¿Se les ve a usted igual como se me ve a mí ahora? Sí, se ve todo. Se ve bien. Qué horrible. Ya, bien. Inglés. Conocido por sus ideas sobre la filosofía política, conocido por sus ideas sobre la filosofía política, las que plasmó
En su obra más importante, coma, el Leviatán. O también llamada, me gusta más este nombre porque es como más explícito, el Leviatán es como muy simbólico, como muy para venderlo, pero este nombre se llama o la materia, forma. Estos eran los dos títulos del Leviatán. Uno era el Leviatán o la materia, forma y poder, la materia, forma y poder de un estado eclesiástico. ¿Qué significa eclesiástico? Eclesiástico. ¿Qué significa eclesiástico, chiquillos? Y civil. La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. De hecho, si vamos a ver, vamos a analizar la portada del libro del Leviatán, esa va a ser nuestra fuente primaria, y van a ver que hay muchas cosas ahí que te dicen sobre el texto como tal. Este título hace referencia, este título hace referencia, vamos a ver el chat, según Google es algo de la religión. Exacto, Raúl. Eclesiástico quiere decir algo referente a la iglesia, ¿cierto? El poder, por lo tanto, si decimos y poder de un estado eclesiástico y civil, estamos hablando de un estado en el cual el poder se comparte tanto de la iglesia como los civiles. ¿Qué es un civil, Raúl? Hace referencia al monstruo. Vamos a ver. ¿Qué es un civil? Una persona. Exacto, ¿cierto? Cualquier persona que sea del Estado chileno, ¿cierto? Es un civil. Excepto la policía, excepto los políticos, ¿cierto? Que ellos no son civiles. Son órganos reguladores del Estado. Este título hace referencia al monstruo o criatura mítica mítica con forma de serpiente, marina que aparece en libros del Antiguo Testamento, o Biblia. ¿Sí? De ahí sacó la idea para colocarle nombre a su obra, el autor. ¿Ya? La portada de este libro no la dibujó Thomas Hobbes, pero por supuesto que el artista que la dibujó, cuyo nombre es Abraham Bose, por supuesto que la dibujó con lo que buscaba esta persona, ¿cierto? La dibujó con las indicaciones de Thomas Hobbes. Y la portada, damas y caballeros, es la que tenemos acá. Denme un segundo aquí. Yo la tenía por acá, güey. Compartir. La portada que tenemos
es esta que tenemos acá. Esta es la portada de El Leviatán, el libro de Thomas Hobbes. ¿La ven, cierto? Sí. Ya, perfecto. Profe, ¿puede volver a la otra para sacarle una foto? Por supuesto que sí. Ahí está. Gracias. Entonces, bien. Vamos a ir intercambiando constantemente, vamos a ir volviendo a la pizarra constantemente, ¿ya? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué ven? A ver, vamos, no, mejor vamos, yo voy a ir diciendo que la persona me vaya respondiendo. Lilian, ¿qué ve usted? Como, no sé, algo como sobrenatural. Ya, ves algo sobrenatural, pero sí, estamos de acuerdo, pero más técnico, más, no tan abstracto. ¿Qué ves? Espera un poquito, perdón. Dime qué veía ahí nomás, así como copiar y pegar. No Eh, sé, la ciudad. Ya, ves una no, ciudad, yo, correcto. Ariel, ¿tú qué se ve ves? que como que el rey tiene poder sobre toda la ciudad, por así decirlo, por todo el pueblo. Ya, pero chiquillos, no pensemos tan abstractamente. Está bien, está súper bien que esté empezando de forma abstracta, pero sean más literales. La ciudad, el Ariel ve Rey, y la ciudad y un hombre gigante pero sobre es un la... rey, profe. Sí, es un rey ya, coloquémosles, y un rey gigante sobre la colina. ¿Sí? Sean más técnicos, por lo menos en este ejercicio. ¿Qué más ven? Como un hombre dominando, Ya, pero ¿qué te asegura que está dominando? Insisto, que no tiene sé, como, está como encima de todo. ya, sí, pero no sean tan Es un abstractos. cañón eso que está ahí, ¿cierto? Un cañón, No sé. correcto, bien. Chiquillos, Tiene una espada. no necesito, tiene una espada, ok. Esas son las cosas que necesito por ahora. Después vamos a ir al abstracto. Por ahora vayámonos a lo real nomás. Entonces, eh, el hombre, ¿qué sostiene? El rey sostiene una espada y ¿qué más sostiene? Denme un segundo. No sé ni idea qué era, como un tridente. Ah. Dejémoslo en un báculo, ¿sí? Sostiene una espada y un báculo. Debe tener su nombre más técnico. Esta cuestión. Báculo se escribe con B corta o B larga. No tengo ni idea. Con B larga. ¿Con B larga? No Son sé, R. profe, en la sirenita le decían tridentes. Pero es que el tridente tiene tres puntas, por eso esa El cosa. báculo es como medio más redondo, se supone. De ese no Sí, tiene es tres. más redondo. Ya. Bueno, pero no pensemos tanto en eso. ¿Qué ven Es como un abajo? caramelo, Eso profe. es un estandarte, ¿o no? Es que sí, no sé qué será en su realidad, Raúl. Me pillaron. Ah, pero acá sale. Denme un segundo. Es un báculo y simboliza el poder eclesiástico religioso. Le achunté. Bien. Entonces el rey sostiene una espada y un báculo. Oigan, se va a cerrar la clase. Volvemos inmediatamente. Déjenme guardar esto. Profesor Matías dice que no va a poder quedarse a la clase. Pero es que no alcancé a pasar lista. Se me olvidó. Pero Eh, sáquele captura a la lista. Ay, qué flojera. Ya, bueno. Acá está. Ahí están los chiquillos. Que pasar la lista así me demora mucho. Pero ya lo hice.
Uy, ¿no se guardó? ¿Dónde está mi pantallazo? Profe, le saqué Profe, pantallazo yo, le digo. Ah, profe, entonces no hay que volver a la clase. no, sí vamos a volver. Ah, ya, ya. Pero no queda más corto el y toda la cuestión, ¿no? Sí, vamos a volver por menos tiempo, pero de que vamos a volver, porque déjenme terminar la información, pues. Guardar como lista, primero C. Escritorio, guardar. Bien. Entonces, ¿qué más veían? Ya, chiquillos, volvamos. ¿Qué más veíamos? ¿Qué se veía abajo de la imagen, por ejemplo? El estandarte. No, pero acá abajo, debajo de la primera imagen, porque ya definimos la primera imagen. Vemos un hombre gigante con Eso, una espada, un pero bastón y la ciudad. Y abajo, ¿qué hay abajo? eso, Una profe, casa, eso. ¿no? Un Un estandarte. cañón, Ah, una verdad, Raúl. corona. ¿Verdad, Raúl? Un estandarte al medio, un estandarte. A la izquierda, ¿qué vemos a la izquierda? Un cañón. Cañón, una corona. Una corona, No sé castillo. qué más. un Un castillo. castillo. Ya. ¿Qué es lo de abajo? Son como bayonetas, no sé qué son. Son Las armas, Como dejémoslo. del militar, algo así. Al medio, un Bayonetas, bayonetas. estandarte. Ah, pero es que se va a cerrar. Esto no lo voy a escribir porque lo vamos a escribir cuando volvamos inmediatamente, ¿ya? Porque no quiero que se borre. Siempre se borra. Mucho texto. Anoten, oye, copiaron la definición, ¿cierto? Del Leviatán de Thomas Hobbes. Anótenlo, güey. Pero sí, efectivamente, a ese Ahí lado lo vemos, copié. tienen que ir copiando.